Me es grato presentarles hoy a nuestro disertante, quien primeramente fue mi profesor, el área de equinos, seguramente fuimos amigos y hoy es el secretario académico de la facultad. El doctor David Nájera, que es orgullosamente médico veterinario, quien realizó sus estudios de médico veterinario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó estancias voluntarias en el Hospital para Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, en el periodo de 1994 a 1996. Fue miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios especialista en equinos en el periodo de 1996 al 2014. Fue también delegado de la misma asociación en Puebla en el periodo de 2006 al 2012. Es miembro del Consejo Nacional para la Acreditación Veterinaria CONSERVE en el área de equinos 2018-2012. Es profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAP en el área de equinos. Es jefe del área de equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAP en el periodo de 2004 a 2010. Realiza práctica privada en la medicina y cirugía en equinos desde 1996 a la fecha. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Le cedemos el uso de la palabra y sea bienvenido, doctor David Nájera. Muchas gracias, doctor Herminio. Muchas gracias a los doctores panelistas que nos acompañan. Realmente para mí es un honor el que me hayan podido considerar para poder participar en este evento tan importante y que es un evento, por lo que puedo ver, de características y de talla internacional. Realmente estoy muy agradecido con ustedes, organizadores, y espero que podamos contribuir un poquito en este evento a la formación de los médicos veterinarios que nos están viendo en este momento. Bueno, vamos a comenzar. Permítanme abrir mi plática. La evaluación en equino del aparato locomotor de los equinos, yo creo que es el pan de cada día de todos aquellos que trabajamos en esta área. Hay quienes se dedican, por ejemplo, a caballos, pues obviamente de un valor económico bastante elevado, como son los caballos ya de carrera, de carreras que trabajan en los hipódromos, así como pues, otro tipo de caballos. En México, a lo largo de 30 años, se ha venido diversificando nuevamente la actividad ecuestre como una actividad lúdica, como una actividad que permite de alguna manera tener una interacción con esta especie animal para el recreo, para el esparcimiento de las personas, pero también sigue siendo de primera elección un animal utilizado para actividades de alto rendimiento, actividades deportivas. Entonces, ya es muy fácil que en muchas partes del mundo y en México encontremos que las personas ya empiezan a querer tener siempre un caballo y un caballo de mejor calidad, un caballo de alguna manera, pues un poquito dirigido a las actividades, por lo menos aquí en la zona del sureste, ha crecido mucho la cuestión de los caballos de carreras de carril, o sea que son carreras informales, no están regidas prácticamente al 100% por las normas de las carreras de un hipódromo y empiezan a tomar una tendencia muy, muy importante. La derrama económica como industria del caballo y más en esta área empieza a ser bastante interesante. Por ejemplo, en un pueblo pequeño, en una población pequeña, en la fiesta de la semana de actividades de fiesta del pueblo, híjole, organizan sus carreras de caballos y empiezan a venir caballos de diferentes partes del país, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, de los lugares más cercanos de Tlaxcala, a manera de que compitan por los premios que se dan ahí. Esto ha hecho que la evaluación del aparato locomotor del caballo sea una evaluación que en primer lugar está en primer lugar dentro de las patologías a atender en caballos, por lo menos de esta actividad, y que además pasa de moda, por así decirlo. Eso es lo que tenemos que estar considerando constantemente. Dentro de la evaluación paso a paso, ¿qué es lo más importante? Algo que yo me he topado constantemente con médicos muy jóvenes en el área de equinos es que algo que a veces dejamos a un lado son los principios básicos dentro de la evaluación de un paciente. Dentro de una evaluación de un paciente nos importa más llegar a veces a poder solventar el problema que tiene el paciente antes de llegar a un diagnóstico.
Yo creo que lo más importante en la visión que debemos de tener en claudicaciones en caballos es tener un diagnóstico, nos va a llevar a resolver el problema de una sola vez, ¿no? De una sola intención y no estar reparando nosotros, a nuestro paciente, por decirlo de esta manera, cada vez que presenta un cuadro clínico y de cual ya sabemos de dónde viene, por qué viene, sin embargo, no estamos resolviéndolo de fondo porque en caballos de actividad física alta, pues muchas de las veces el mismo propietario no nos permite parar a su paciente, aunque sea lo más adecuado, de una manera por un tiempo prolongado. La información que nos pueda dar este paciente, la historia clínica, es de los aspectos más importantes, siento yo, para el diagnóstico de cualquier enfermedad. Máxime en la cuestión de claudicaciones, la información que nosotros podemos recabar es información que nos va a aportar por lo menos a veces hasta el 50% del problema y del diagnóstico. Entonces, la información es una de ellas, la más importante, o bueno, con lo que primeramente me gusta empezar a mí con los dueños es que me cuenten la historia de cuál es el motivo de la consulta, cuál es la historia del paciente, por qué me están llamando para realizar una consulta y cuáles son qué es lo que está presentando. Entonces yo creo que este es un punto muy importante que nos puede dar información muy de amplio valor para resolver el diagnóstico. El fin zootécnico del paciente, como yo se los decía, hay lugares donde tenemos carriles que son formales, el piso por lo menos han tratado de mantener un piso adecuado, normas de seguridad adecuadas, pero eso no implica que el paciente o el caballo en cuestión no se vaya a lesionar de cualquier forma. Igual, por ejemplo, otras actividades como son tiro, como son caballos bailadores, como son, o sea, hay muchas actividades que es importante conocer cuál es el fin zootécnico de ese paciente, para qué lo están ocupando. La raza, edad, sexo también son importantes. Podemos ver problemas de conformación desde muy pequeños. Podemos, casi en la mayoría de literatura que he consultado, coinciden mucho de que alguien que aporta casi los problemas de conformación siempre va a ser la hembra. Entonces, cuando nace el potrillo, nace la potranca, podemos nosotros observar y poder de alguna manera pronosticar que tal vez ya cuál sería su problema dentro de su conformación. También la conformación es importante que no perdamos de vista que un mal recorte, un mal aplomo a edad temprana, pues eso va a sentenciar a nuestro paciente para los problemas ortopédicos o los problemas con respecto al aparato locomotor que a futuro va a presentar. Entonces yo creo que ese es otro punto que también debemos de cuidar cuando tenemos la oportunidad de recibir o de estar al pendiente de un paciente, un potro que van a hacer, que desde que se va a gestar la yegua y todo, estar al pendiente de revisar esos aspectos para ayudar a que tengamos una cría que nos dé la menor cantidad de problemas en claudicaciones posibles. Pero en una realidad, aquí en el mercado, afuera, cuando llega el caballo es porque ya es un animal hecho y derecho. A veces es un caballo que ya casi está a punto de jubilar si lo compran porque fue muy buen carrilero y échamelo porque yo lo quiero y lo traen a la zona a correr y el caballo ya viene con todos los problemas, con todos los defectos, con todas las situaciones encima. Entonces, de alguna manera es difícil que nosotros podamos cuidar esos aspectos al nacimiento del paciente. ¿Cuánto tiempo lleva con el problema? Híjole, a veces parece mentira, pero todavía a estas alturas del partido los dueños nunca nos hablan con la verdad. No, apenas empezó. Es más, le hablé a usted porque apenas hoy en la mañana nos dimos cuenta que le pasó esto, ¿no? Cuando ya tiene un problema que ya se volvió un problema bastante severo. Por ejemplo, el ejemplo está esta potranca que vemos aquí en esta imagen. Si se dan cuenta, tiene una artritis séptica. La historia de este animal fue muy triste porque al final de cuentas se tuvo que sacrificar, pero el dueño fue el que le causó esa lesión. Como vio que le salió una bolita y sintió que estaba blandita, agarró, sacó la navaja y ¡pum! Entierra y para sacarle, drenarle el líquido. Y obviamente a la semana
o más o menos tercer o cuarto día. A nosotros nos llegó una semana después al hospital de la facultad con esa lesión bastante severa. Ya había hecho mucho daño en lo que es la articulación tarsal y realmente, híjole, ya no había mucho que hacer por este paciente. Hicieron de lavados, drenajes, lavados articulares, antibiótico, todo, y al final de cuentas no fue mucho lo que pudimos lograr. Pero bueno, entonces, ¿cuánto tiempo lleva con el problema? Es una de las situaciones importantes. A veces es ideal que lleguemos en el momento preciso de que está empezando a presentarse la situación o el problema, porque tenemos muy buena respuesta inicialmente a los tratamientos, pero casi nunca tenemos esa suerte. Si hay relación con otras afecciones, siempre es importante el hacer en nuestra historia clínica preguntas. Recientemente tuvo un cólico, tuvo una infección respiratoria, las características, los tratamientos, cómo respondió, porque de esa manera nos va a decir cómo podemos asociar a la mejor la claudicación con un problema específico. Muchas de las ocasiones también no nos enfocamos a eso, no nos vamos directamente al problema, pero sí deberíamos de tener o debemos de tener mucho cuidado, aun cuando seamos muy experimentados en el área, que sintamos que tenemos mucha experiencia y solamente con ver el paciente podemos casi casi diagnosticarlo. Yo siento que es bien importante en nuestra historia clínica y esa pregunta de relacionar con otras afecciones, sí, sí se dio, ¿sí? Muy común que después de un cólico, sin los cuidados adecuados y todo, pues vayamos a tener un proceso de laminitis, después de una enfermedad respiratoria severa, casi neumonía, también tengamos ese tipo de problemas que van a desencadenar en problemas del aparato locomotor. Tratamientos administrados, es importante también saber qué es lo que se administró, la respuesta que hubo de ese tratamiento. En caballos, por ejemplo, de alto rendimiento, caballos carrileros, casi por lo regular, inmediatamente es el arponazo a la articulación con algún esteroide de depósito y de esa manera resolvemos el problema inmediato, sin considerar nosotros que, por ejemplo, los productos que estamos utilizando nosotros para el tratamiento no son los más adecuados. O sea, a veces utilizamos prednisolona porque es lo que tenemos a la mano, es más barato, sin considerar que es condrotóxica, que de alguna manera va a causar más problemas a largo plazo que lo que vamos a resolver de manera inmediata. Todo ese tipo de situaciones tenemos que saber cómo se trató, cuál fue la respuesta y obviamente lo ideal sería saber el origen del problema. Los últimos herrajes, siempre va a haber una relación en algunos casos con un caballo recién herrado, con problemas de manifestaciones de claudicaciones. Es importante que nosotros consideremos de alguna manera ese historial o esa calendarización de los servicios y ir viendo que no haya una relación muy íntima entre el proceso de la claudicación con, por ejemplo, la fecha de su último embrague. Pero puede pasar, o sea, eso no estamos ajenos a que suceda. Vaya, podemos tener un herrero con mucho conocimiento, con mucha experiencia, pero pues eso no quiere decir que en un movimiento mal puesto el caballo vaya a quedar clavado o con clavo arrimado, etcétera, ¿no? Eso vaya, no estamos exentos a que suceda. Y otras informaciones, ¿no? Acerca de qué es lo que más pudo haber sucedido. Esta radiografía la quise poner, esta radiografía ha de tener fácil como 17 o 18 años, de un cliente que me habló y que me dijo que su caballo tenía un esguince. El caso es que ellos no querían tomar radiografía porque no era necesaria y nada más le hicieron ellos un vendaje con algunos elementos por ahí de metal, unas soleras para hacerle algún tipo de férula y nada más. Entonces, insisto yo en la radiografía para ver el dichoso esguince y pues es lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, a veces la información tampoco es la más adecuada
la que recibimos por parte de los propietarios. ¿A quién me gusta preguntarle mucho que saben todo acerca del paciente? Siempre al cuidador, al caballerango, al pastor, que son los que viven cotidianamente con el animal y saben muchas veces todos los problemas que pueden estar relacionados a él. Hay dueños muy responsables, sí, la verdad me sorprenden porque se dan tiempo de atender todo en su vida y hasta los caballos. Saben el caballo cómo amaneció, a qué horas comió, qué está comiendo, las cantidades, o sea, saben todo, pero no es así en la mayoría de los casos. Casi por lo regular, la mayoría de los dueños tienen a un encargado, un pastor, un cuidador, y él es el encargado de todo lo demás. Entonces, esta persona, en esa relación tan íntima con el animal, pues obviamente es el que más sabe de qué es lo que puede estarle sucediendo a nuestro paciente. En la evaluación clínica es interés importantísimo que también recurramos a los principios de una buena evaluación clínica de un paciente que está presentando claudicaciones. La evaluación en estática o en animal en cuadripedestación es importante para ver cómo pisa, que podamos nosotros tener la oportunidad de revisar los aplomos, revisar en forma de manera exterior, revisar si hay zonas de abultamiento, si hay zonas de inflamación, si ver cómo está la conformación de esos miembros, tanto delanteros como traseros, posteriores, perdón. Es importante que podamos observar de diferentes ángulos a nuestro paciente. Lo ideal es que trabajemos en un piso plano, firme, donde pueda pararse bien el paciente, donde podamos ver exactamente sus aplomos, que muchas veces el aplomo, pues obviamente todo esto, la forma de la conformación del miembro del caballo, pues va a ser obviamente el origen de muchos o de muy pocos problemas en este paciente. Entonces, todo eso hay que observar, no nada más es agarrar, pararlo, no, hay que observarlo de un lado, observarlo del otro, ir hacia posteriores, verlo desde el lado posterior, verlo de enfrente. Entonces, de esta manera nosotros estamos cubriendo todos los ángulos, observando y podemos ver detalles anatómicos muy obvios o incluso a veces difíciles de notar, pero ya en un parado, un cimentado de las patas bien del caballo en el piso, podemos observar alguna lesión importante que había pasado desapercibida para varios. Estamos viéndolo de frente, ya lo estamos viendo de lado. Entonces es importante ver la simetría, hacer las comparaciones de las articulaciones, ¿sí? De los bordes superiores del casco, de la corona del casco, los menudillos, ¿sí? Ver todos estos si presentan algún abultamiento, algún cambio, hacer comparativos de un miembro con otro. Esa es una parte básica, importante la evaluación clínica del aparato locomotor del caballo. Posteriormente a eso, bueno, pues ahora vamos a pasar a revisar y empezar a hacer ya una inspección directa, ¿sí? Una palpación directa, en donde pues podemos nosotros hacer las comparaciones de la temperatura de un casco contra el otro, empezar a buscar pulso en la digital posterior del caballo, ver zonas de calor en las articulaciones y comparar un miembro contra el otro si es que no llegamos a observar a simple vista, bueno, pues a lo mejor la temperatura a la hora de palpar nos va a dar alguna información importante. Y esto lo hacemos con los cuatro miembros. De alguna manera, esa parte es muy, pero muy importante, ¿sí? Que no perdamos de vista esa evaluación y las comparaciones. Nuevamente, estoy sintiendo temperatura o pulso del digital posterior. Bueno, pues lo hago en los dos miembros, son los cuatro miembros. Hago lo mismo, ese mismo recorrido en casco, en las articulaciones, todo donde pudiera yo sentir zonas de calor, abultamiento y que me estén diciendo cuál podría ser la zona de dolor del miembro claudicógeno. ¿Sí? La utilización de la palpación ya dinámica, pero indirecta, utilizando, por ejemplo, ya pinzas de palpación para hacer una palpación profunda de las estructuras del casco,
Creo que eso es algo de lo básico que tenemos que tener en nuestro equipo de trabajo, los médicos que nos dedicamos a caballos. Pero además de eso, yo sí creo que es importante que en una evaluación de casco podamos entender las zonas anatómicas de lo que estamos evaluando viendo, ¿sí? Podemos revisar muy bien con nuestras pinzas y todo el casco, pero si no sabemos la posible estructura con la que estamos haciendo presión o la que estamos presionando con las pinzas, pues va a ser muy difícil que podamos tener un diagnóstico eficaz. Entonces, el conocimiento de las estructuras, de la anatomía, tanto de los exteriores como la parte interna del miembro del caballo, es importante para sostener un buen diagnóstico, para poder hacer las cosas de manera correcta. Ahora, cuando nosotros hacemos presión con la pinza del casco, por ejemplo, en la región solar del casco, en la de la suela, pues obviamente la presión va directamente, prácticamente sobre lo que es la tercera falange. Pero eso no nos quiere decir que la zona de dolor sea exactamente la tercera falange, es la zona donde le duele. Hay que entender y hay que recordar que existen tejidos adyacentes, por ejemplo, las laminillas sensitivas de la cara interna del casco, de la muralla del casco, hay vasos, hay nervios, hay ¿cómo se llama? Zonas de donde se insertan tendones, hay cápsulas articulares, hay ligamentos, o sea, hay muchas estructuras involucradas en el paso de esa presión. Entonces, quiere decir que localizamos la zona de dolor, pero no hemos llegado al diagnóstico de decir, le duele la falange, no, espérame. O sea, ahí falta analizar qué es ese dolor, ¿no? Entonces, para esa razón, nosotros a la hora que estamos haciendo este tipo de evaluación, es importante que recordemos dividir el casco entre segmentos en la base, para que en cada uno de estos segmentos sepamos qué estructuras son las que estamos nosotros de alguna manera palpando, o estamos de alguna manera presionando para poder llegar a ese diagnóstico. En la evaluación del aparato locomotor, a veces también yo me he dado cuenta que a mí me pasaba, por alguna circunstancia, discriminaba yo lesiones, por ejemplo, de espalda cuando veía claudicaciones en algún caballo. Yo localizaba la claudicación tal vez en mano o tal vez en miembro posterior, pero no le ponía mucha observación, mucho cuidado a revisar, por ejemplo, la espalda. La espalda, de alguna manera, en un caballo con claudicación, ya sea de miembro anterior o posterior, va a ser la que va a llevar la mayor parte de la compensación en el trabajo, y también se va a lastimar, ¿no? En algunas ocasiones, cuando es la espalda más hacia craneal, sí, casi casi nos está diciendo que hay una asociación de ese dolor de espalda con problemas de menudillo en manos. O al menos así es como yo en todo este tiempo he podido encontrar esa asociación. Cuando nosotros las lesiones de espalda son más caudales, entonces sí ya hay una asociación directa con alguna lesión en los miembros posteriores, ¿no? Entonces, siempre el caballo que pueda, aún con dolor, pueda caminar, pueda hacer su trabajo y se le exija hacer el trabajo, va a compensar, y la peor parte la va a llevar muchas veces la espalda del caballo. Entonces yo creo que es bien importante que en esa evaluación, en ese entorno general, consideremos no nada más la lesión de menudillo, la lesión de casco, la lesión del carpo o tarsos, sino también lo que puede ver alrededor, que sería la espalda, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí necesitamos, o es importante, que podamos nosotros evaluar, o más bien, sí, fijarnos en otras partes que están íntimamente relacionadas con el aparato locomotor, y parte de ello, pues, es lo que es la espalda o columna
dorsal del caballo. Vamos a registrar todos los cambios. Es importante llevar un registro de los cambios cuando hacemos una evaluación. A mí en lo personal me gusta ir registrando cuando encuentro, incluso le doy una tabulación yo a la zona de dolor. Cuando encuentro dolor en casco, bueno, si es muy intenso, marco dos x. Si casco derecho, casco izquierdo, posterior derecho, posterior izquierdo, voy haciendo siempre esa evaluación y voy registrando con cruz o con palomita lo que yo, lo que voy encontrando. Entonces ya una vez que terminé de hacer una evaluación general y del registro de todos los cambios que pude haber localizado físicamente en mi paciente, bueno, pues ya me da esa ponderación la oportunidad de tomar decisiones con respecto a qué paso sigue dentro de mi proceso diagnóstico. Entonces ya es con lo que nosotros empezamos prácticamente a trabajar ya con todos esos datos, con toda esa información, hacer ya un registro de todos los cambios y podemos ya empezar a pensar en definir cuál podría ser el siguiente paso en el diagnóstico. Y algo de lo que tenemos que hablar en evaluación dinámica son los movimientos, inicialmente, en este caso, movimientos del casco. Tenemos que tener un piso correcto. Obviamente, este piso no está en las mejores condiciones, pero por lo menos me permite evaluar cómo aterriza el casco. ¿Qué es lo que voy a observar yo aquí en este caso? Bueno. Ok, ¿qué vamos a ver nosotros, por ejemplo, en una evaluación? Aquí más o menos está en un trotecito el caballo. Vamos a ver la simetría que deja, que abre entre miembro y miembro. Es uno de los aspectos, debe ser simétrica. La otra es el miembro posterior, casi por lo regular, va a cubrir la huella. Fíjense cómo cubre la huella donde pisó el casco anterior. Otra de las cosas que hay que observar nosotros es, a eso se le llama cubrir. Hay que ver, por ejemplo, los movimientos de los menudillos, si de alguna manera tienen esa flexibilidad o movimiento o lo mantienen rígido. Algunas ocasiones no evitan esos movimientos por dolor y obviamente va a manifestarse una claudicación. Son de los aspectos que vamos a observar siempre en los movimientos de casco, ¿sí? A lo que es la fase anterior, si está en una adecuada simetría, si se acorta, si es de plano está muy desplazada, porque aquí ya empezamos nosotros a entender las claudicaciones desde otro punto de vista. Tenemos que ver que dentro de la clasificación de las claudicaciones tenemos claudicaciones que son de apoyo, que son claudicaciones de elevación y hay claudicaciones mixtas, ¿sí? Estas claudicaciones de apoyo son cuando el caballo va a sentar, por ejemplo, el miembro anterior, la mano, el movimiento de cuello es elevar el cuerpo hacia arriba para que a la hora que baja la mano que le duele, no recargarle todo el peso y evitar dolor. Lo mismo pasa con miembro posterior. Nosotros vamos a ver un movimiento de la cadera bastante que la va a elevar a manera de evitar seguirse lastimando. Los otros movimientos que podemos ver son los que les comentaba yo. Era ese muelleo, por decirlo así, o esa flexión de los menudillos, donde también cuando él no hace un movimiento adecuado y hay manifestación de dolor, bueno, puede ser que algo esté pasando en esa zona, en esa articulación. Entonces son de las cosas que vamos a estar evaluando, los movimientos del casco, los movimientos del cuerpo del caballo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y yo creo que es de lo más importante que podemos estar eh, evaluando. También, obviamente, el movimiento de casco va a obedecer a
a ese aplomo que tenga y que el herrero de alguna manera en el recorte deja respetando esa anatomía. Obviamente, si la anatomía y el casco no tiene una simetría, no tiene un recorte adecuado, no se respeta ese aplomo, pues obviamente la forma de locomoción, de desplazamiento, de marcar los puntos importantes, pues va a variar, ¿no? Va a variar mucho y eso va a ser también la razón por la cual puede haber lesiones en nuestro paciente. La evaluación dinámica, vamos a observar los diferentes movimientos o aires del caballo. Aquí ya es una forma más formal. La evaluación siempre se va a llevar a cabo de esta manera. Primero vamos a ver al caballo caminar en línea recta, ida y vuelta. Observamos cómo hace sus movimientos de regreso. Lo ideal es que el caballo siempre se maneje con con un ronzal dándole algo de libertad para que pueda hacer sus movimientos de cabeza de manera libre y podamos observar si hay alguna manifestación clínica de dolor. Otra de las cosas que vamos a ver cuando el caballo va estamos viendo posteriores, es la elevación o cómo va elevando la cadera, los movimientos de la cadera, si va marcando más un lado que otro o no, también ya nos estaría manifestando que ahí en ese miembro hay dolor. Los movimientos del casco es cuando eleva el casco, perdón, cuando va haciendo, sí, elevando sus cascos, el que podamos nosotros observar la suela del casco, a eso, en lo que es locomoción, aquí en México decimos que va espejeando, va haciendo los movimientos de manera correcta, eleva de manera correcta. Si se dan cuenta, puedo ver perfectamente bien las suelas de los cascos, quiere decir que hay una elevación correcta. No tenemos problemas de elevación a la hora de estar revisando, a la hora de estar evaluando los movimientos de mi paciente, ¿sí? Observamos ida y vuelta de frente, de posteriores. Aquí es un poquito más lento. ¿Sí? Tenemos que hacer la observación de un lado, del otro, de posteriores, de anteriores, y nos vamos hacia los lados para ver nuevamente la simetría en el paso del caballo también. Si realmente el posterior está cubriendo la huella del anterior, si las elevaciones, la forma de los movimientos de menudillo son correctas, si hay algo que me esté marcando que hay dolor, si los movimientos de cabeza o grupa o cadera del caballo, son normales o si está el caballo de alguna manera acelerando, perdón, marcando más un movimiento que el otro. Al trote, muchos de los problemas de aparato locomotor se van a manifestar al trote, ¿sí? En el trote vamos a poder, a lo mejor en caminata normal, en camino normal, no va a haber manifestación de dolor de ningún tipo, pero algunas de las manifestaciones de dolor se pueden dar al trote, ya que estamos presionando, se está exigiendo un poquito más de carga sobre los miembros del caballo y entonces en ese momento vamos a poder observar nosotros alguna manifestación de dolor, ¿sí? Entonces es importante que podamos ver y ver al trote también el comportamiento de los movimientos del casco, de cuello y de grupa o de cadera. Sí, no debemos de perder de vista nada de eso. Observamos otra vez de enfrente, observamos al desplazarse posteriores hacia cuando se aleja de nosotros y nos paramos de un lado y de otro. Es la manera correcta en la que nosotros debemos de evaluar a nuestro paciente. Sí, no debemos olvidar que hay cosas que no vamos a ver desde un solo punto. Hay que utilizar los diferentes puntos para poder observar al paciente y hacer una evaluación correcta de este mismo. ¿Ok?
aquí, por ejemplo, va al trote y está en cámara lenta. Esa es otra de las ventajas de estas generaciones nuevas. Tienen celulares que pueden poner cámara lenta y pueden hacer una revisión posterior de los movimientos del paciente y van viendo cómo va marcando y cómo va elevando o bajando los cascos, los movimientos de cabeza, de grupa, etcétera. Entonces, tenemos una otra herramienta que nos ayuda prácticamente para el diagnóstico de nuestros pacientes. Evaluación dinámica, cuando ya hicimos una evaluación en línea recta y no vemos cambios, podemos trabajar nosotros a nuestro paciente en círculos. Una evaluación dinámica en círculos sería lo que vendría después. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el peso del caballo que está trabajando en círculo se manifieste sobre los miembros que van dentro del círculo, ahí carga un poquito más de peso y ahí ese movimiento puede hacer que haya una manifestación de dolor, ¿sí? El cambio de piso, en este caso, pues tenemos que hacerlo en un piso seguro que no vaya a resbalarse o caerse el paciente, porque si no tenía lesión, va a ser un hecho que la va a tener, ¿no? También podemos nosotros hacer la evaluación a manera de que pudiéramos cambiar del tipo de pisos. El observar al caballo hacer todos estos movimientos en un piso suave, pues evita muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando cambia de piso? De un piso duro a un piso, digo, de un piso blando a un piso duro. Ah, bueno, pues entonces ya la dinámica cambia y ahí también puede haber muestras de dolor. Y ahí vamos nuevamente evaluando los movimientos. Vean los movimientos de los menudillos, vean la simetría del paso del caballo, vean cómo cubre la posterior a la huella del anterior, o sea, cosas que nos van a decir, ah, mira, este paciente está bien. Cuando en algunas de las ocasiones, eh, cuando el miembro posterior no cubre la huella del anterior, a veces puede ser por problemas neurológicos, sí, está más asociado a ese, o a problemas de fibromialgias, o sea, prácticamente por problemas musculares, ¿no? Entonces ahí es, ¿por qué? Porque el caballo de alguna manera va a tener problema para elevar y ahí va a tener que llevar su miembro como péndulo, ¿no? Hacerlo, moverlo como que si fuera péndulo en una actitud diferente, no va a haber una flexión del miembro de manera correcta. ¿Sí? Y aquí está, por ejemplo, los diferentes cambios de piso. Ah, bueno, pues ya en piso un poco blando no me funcionó. Ah, pues ahora trabajo en lo que sería cambio de piso blando a piso duro, si es que es posible hacerlo, ¿no? Yo creo que todo esto, si tenemos el lugar adecuado, las instalaciones adecuadas, pues es pertinente hacerlo. Pero si tenemos nosotros, no tenemos la seguridad y no tenemos las áreas adecuadas, pues tratemos de hacerlo con mucho cuidado en lo posible, ¿no? Que evitando que se nos vaya a lastimar o vaya a resbalar el paciente y vayamos a causar un problema peor. Sí, entonces aquí estamos viendo cómo se trabajan en dos pisos diferentes. La clasificación de las claudicaciones según su severidad y es la propuesta de la Asociación Americana de Especialistas en Equinos, quien hace ya años hace esta propuesta donde 0 de 5 no hay una claudicación, 1 de 5 es difícil de observar, 2 de 5 aparente bajo ciertas circunstancias, 3 de 5 aparente consistente al trote, aparentemente es consistente con el trote, 4 de 5 obvia todo el tiempo, incluso al paso, y 5 de 5 muy obvia. Es un paciente que no recarga,
el peso y no lo apoya. En estos casos, pues ya es tan obvio el dolor que vaya, a mí se me haría una crueldad, un acto de crueldad, el agarrar y exigirle que lo conmocione al paciente, porque hay bastante dolor. En algunas ocasiones, pues no nos queda de otra, ¿no? Tenemos que trabajarlo y ni hablar, para poder identificar alguna situación específica con el tipo de claudicación. Pero a la medida de que vayamos conociendo la situación, evitemos el movimiento de ese paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paciente va al trote, aparentemente no hay una lesión, no hay una claudicación, no se ve, no se nota fácilmente. Si se dan cuenta, el caballo la cabeza se ve bien, los movimientos de cadera se ven bien. En lateral se ve bastante bien, desplaza aparentemente normal. Nuevamente, estamos viendo cadera, cabeza. Pero ¿qué pasa cuando empieza a trabajarse en círculo? Hasta ahí vamos bien, parece que no hay ningún cambio ni manifestación clínica de dolor. Pero a la hora de que cambiamos los miembros, vean, ¿se dan cuenta? Ahí hay una manifestación de dolor ya muy, muy clara del anterior derecho, que es el que va dentro del círculo, y vemos cómo hay cambios en la elevación de la cabeza del paciente. ¿Sí? En este otro, desde el principio ya está marcando aquí en línea recta los movimientos. Nuevamente va marcando la cadera, problemas en posterior. Y ahí vamos viendo cómo hay una elevación, no hay una buena elevación del posterior izquierdo. Miren, acorta, perdón, posterior derecho. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que estar evaluando. Entonces, si tenemos el piso correcto, tenemos el área correcta, bueno, pues la evaluación se vuelve un poquito más fácil. No siempre va a ser así, no siempre va a ser así, pero pues debemos de buscar esa observación. Veamos, también aquí hay problemas a la elevación, se acorta el desplazamiento del miembro y vemos cómo marca ese elevado movimiento de cadera. Aquí también podemos observar una ligera claudicación del miembro anterior, ¿sí? Puede ser compensatoria, sí puede ser compensatoria, pero lo que nos marca la ley de los miembros es que cuando la claudicación es de tipo ipsolateral, que marca tanto mano derecha como pata derecha, prácticamente en mismo lado, el problema de claudicación viene de lo que es miembro posterior. Cuando son ipsolaterales o mismo lado, la claudicación o la manifestación de la claudicación, tanto mano como posterior, quiere decir que la causa de la claudicación realmente es el miembro posterior. Cuando son cruzadas, o sea que puede ser mano derecha, pata izquierda o mano izquierda, pata derecha, cuando son ese tipo de claudicaciones,
también ahí nos marca que el miembro claudicógeno, el miembro primario, sería la mano, el origen del problema. Sí, en este caso, este caballo, híjole, este fue una situación muy triste con respecto a este paciente. Eh, Este paciente, lo fui a ver el primero de enero de este año. Me hablaron porque tenían un problema con un caballo que había sido golpeado en posterior con un remolque y aquí pues hubo ruptura de gastrocnemion y de talón de Aquiles y prácticamente pues ya no había mucho que hacer por este pobre animal. Como pueden verlo, perdón, voy a regresar el video. Normalmente estos animales, híjole, les va muy mal. Es tratar de hacer de alguna manera un vendaje, una ferulización donde me permitan a mí drenar porque vienen después procesos de infección muy fuertes. Me permita drenar, que el animal no se esté moviendo mucho, pero obviamente aquí cuando me hablaron y fuimos a verlo, pues ya no había mucho que hacer por él más que el que los dueños tomaran la decisión. Sí, entonces hay lesiones que ya definitivamente no nos van a permitir hacer mucho por nuestro paciente, ¿no? Y era tanto el dolor que pobre animal, o sea, realmente estaba sudando, fue una situación terrible que nos tocó tener que atender, pero bueno, pues es parte de lo que nosotros encontramos. Este es otro caso de otro caballo que no sabían que, según los dueños no sabían que tenía. Si nos damos cuenta, hay mucho dolor a la hora de cambiar de la caballeriza, tan es así que le están exigiendo mucho atrás, vean. ¿Sí? Y pues inicialmente pensamos o pensé que era una mano, una pata, la que tenía con problemas de laminitis, o sea, pues es lo que me manifestaba. Aún en piso blando había mucho dolor. Aquí es lo que yo les digo, cuando les duele bastante, yo siento que no es muy conveniente por humanidad estar exigiéndole al caballo más de lo que puede, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron algunos de los casos que hemos visto. En las claudicaciones comunes vamos a ver cuál es la relación de la claudicación con lo que es la función zootécnica del paciente, ¿sí? En caballo del hipódromo de las Américas han hecho estudios y esto es de las lesiones más comunes que llegan a encontrar dentro de los caballos de carreras. En caballos de salto, estas también son de un alto índice. No quiere decir que son las únicas enfermedades o los únicos problemas que se llegan a presentar, pero sí son los más comunes. Sí, o sea, no vamos a tomar estas tablas como, ay, nada más, no. Va a haber mucho más lesiones, mucho más problemas, pero son los más comunes que hay. Por ejemplo, en caballo carrilero, o sea, caballo de estos que les explicaba yo al principio, yo me ha tocado ver, por ejemplo, fracturas de sesamoideos, me ha tocado ver tendinitis, carpitis, cañeras en animales muy jóvenes, sí que empiezan más o menos a los 2 años con su vida de trabajo en el carril, es de lo que más hemos encontrado. Artritis de menudillo, bueno, eso es un tiro por viaje, ¿no? Es de lo que más trabajamos. De algo que estamos ahorita nosotros proponiendo y haciendo es empezando a hacer una evaluación en caballos de charrería, porque no hemos visto literatura. Creo que sí ya hubo por ahí algún trabajo de tesis, me parece, de que en ese entonces el doctor, ay, ahorita me acuerdo del doctor, también de la UNAM, ya habían hecho algunos estudios, creo que en ellos participó el doctor Ramiro Calderón, eh, y no recuerdo ahorita quién más, pero en caballo charro sí hay muy poco
de las lesiones más comunes que se lleguen a dar. Entonces, ahorita estamos nosotros proponiendo en la facultad como tema de tesis y de investigación el evaluar en algunos lienzos charros de la región, cuáles son las lesiones más comunes que encontramos. Lo que sí hemos encontrado como, ahora sí, como común denominador, ha sido el problema, por ejemplo, de los aplomos en caballos. Creo que la cultura charra es una de las tradiciones que yo admiro mucho, que a mí me gusta mucho en lo personal, pero que también tiene sus tabúes, tiene sus errores, y uno de ellos es, por ejemplo, el pensar que todavía, se lo estoy diciendo hace 20, 25 años que todavía tenía contacto con muchos propietarios de los charros, tenían ellos la creencia, la idea de que el caballo cerraba nada más cada 6 meses, ¿no? Los recortes de casco, entonces cada 6 meses, y era lo correcto y lo que por tradición se hacía. Ahorita muchos de ellos ya son generaciones nuevas, ya empiezan a meterle mucho ojo este, al bienestar animal, y entonces ya como que ya se dejan aconsejar un poquito más con respecto al manejo de sus caballos, pero realmente es un área que al principio fue muy dura de poder entrar, de poder participar con ellos, porque pues había gente que de manera muy ruda, ¿no? Pues yo nací en las patas de los caballos y a mí nadie me va ¿cómo se llama? A mí nadie me va a enseñar, ¿no? Y entonces, realmente ahí atesoré mucho una respuesta muy, muy simpática por parte del doctor Carlos Guzmán Clark, de que, pues sí, habrás nacido entre las patas de los caballos, es más, habrás salido del mismo útero de la yegua, pero eso no te capacita para saber más de las necesidades anatómicas, fisiológicas y de medicina de tu caballo que un profesional. Y eso creo que eso es cierto, ¿no? Entonces, las flexiones del aparato locomotor anterior, sí, estas pruebas de flexiones, nuevamente, insisto mucho, casi todos las conocemos, sí, estas pruebas son muy buenas, pero son buenas para ubicarnos zona de dolor. No nos dicen exactamente cuál es el problema. Estas deben de venir de la mano con otras pruebas, que nos van a ayudar a tener un diagnóstico complementario de qué es lo que está pasando con mi paciente, ¿no? Entonces, estas pruebas van a ser típicas, clásicas, necesarias durante el proceso de evaluación, pero siempre no abusando ni no confiándonos de una manera concreta sobre, mira, ya hice una flexión, una hiperflexión de cuartillo, de menudillo, ya ahí está el problema. No, pero espérame, o sea, acuérdense, hay tejidos adyacentes como ligamentos, tendones, cápsulas articulares, vainas articulares, segmentos óseos o estructuras óseas que de alguna manera pueden contribuir a tener una lesión y que sean la causa o el origen de la claudicación. Como por ejemplo en caballos normalmente de campo, o en caballos que son, por ejemplo, de los charros, hablando nuevamente de ellos, pueden tener una lesión causada en la piel por alguna reata, porque se friccionaron y se lastimaron la piel, y heridas superficiales en la piel, que al caminar al caballo va a haber una manifestación clínica de una claudicación severa, pero cuando ustedes le exigen al caballo un trote, va a salir caminando y corriendo como si nada. Entonces ahí me ha tocado ver lesiones de ese tipo, que cuando vemos nosotros esa herida superficial, luego nos vamos al ultrasonido, a la radiografía, porque a ver, algo le pasó y pues no vamos a encontrar nada, porque realmente la molestia es a nivel de cutánea, y de alguna manera cuando se le exige más al paciente, pues
va a dar su trabajo normal y como siempre. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que considerar nosotros cuando estamos trabajando la evaluación de las claudicaciones. Y en este caso, vuelvo a caer a lo mismo, es bueno, las pruebas de fricción y todo nos van a ayudar a ubicar, pero no es el diagnóstico definitivo y digamos, el problema lo tienen en menudillo o en carpo y vente, tráete de una vez la prednisolona y vamos a un arponazo a la articulación. Creo que eso no es correcto, ¿sí? Posteriores, igual, tenemos que hacer todo el proceso de cuando estamos buscando una lesión específica y vamos de ahí hacia los procedimientos auxiliares, ¿no? Que va a ser desde los bloqueos perineurales, las intraarticulares, en anillo. Podemos ahora bloquear vainas, que a veces es el origen, a veces tenemos claudicaciones muy recurrentes y que ya bloqueamos todo lo que nos pudimos haber imaginado y el animal mejor 80% sigue ahí un 20% de claudicación, un 20% de claudicación. Entonces, hace muchos años a mí nunca se me hubiera ocurrido bloquear la vaina de tendón. Agarramos, bloqueamos la vaina y híjole, resuelto el problema al 100%. Entonces, son de las cosas que nos van a ayudar a ubicar también lesiones, ubicar zonas de dolor y de ahí tomar una una metodología de tratamiento o un tratamiento más eficaz, más adecuado, ¿no? Ya vemos las de cajón, las que vamos a utilizar siempre a nivel de campo va a ser ultrasonografía, vamos a utilizar nosotros radiología. Ahorita ya con todos los avances tecnológicos, híjole, yo creo que radiología es pues ya una de las herramientas básicas en lo que es el equipo para tratamiento de un médico veterinario, ¿no? Para un médico dedicado al área de caballos. Nuevamente te estamos viendo este caso clínico de laminitis. Inicialmente, si recuerdan, perdón, si recuerdan, primero había la lesión en una de las patas, la otra ya venía con lesión, pero no habían diagnosticado correctamente. Y pues obviamente cuando llegamos ya había más problemas en las dos que nada, ¿no? Pero ya había, si se dan cuenta, ya tolera un poquito más con tratamiento, a unos días de tratamiento y todo, pero de todas maneras no desaparece esa molestia, ese dolor, ¿sí? Llegó el momento que se le ponían botas con hielo, o sea, ya los clientes hicieron todo por su caballo y hasta que llegamos nosotros solicitamos estudios de radiografía. Aquí nosotros vemos el desprendimiento de la cápsula, prácticamente de la tercera falange. Vean la presencia de gas adentro y hay un desprendimiento prácticamente y una rotación de esa tercera falange que no era al principio, en uno de los miembros no era tan evidente esa rotación, pero en el otro sí que ya empezaba a asomarse por la suela del casco y empezaba a haber problemas de abscesos en ese casco. Entonces, un mal diagnóstico nos puede llevar a dos cosas importantes. Una, la pérdida de tiempo para ayudar a nuestro paciente y la otra, la pérdida total del paciente. Entonces, sí tenemos que ser más responsables, más cuidadosos en los procesos de cómo vamos a evaluar y una vez evaluando los resultados, ¿qué me van a decir? Esa interpretación de resultados siento yo que es de las más importantes que tenemos porque el diagnóstico al final de cuentas es el que va a definir el futuro de nuestro paciente, ¿no? Las artrocentesis válidas, los bloqueos válidos, pero no, esto va dentro del protocolo de tratamiento y de diagnóstico, pero no nos confundamos y lo tomemos como una herramienta que ya nos va a resolver la vida, no. O sea, aún teniendo estas herramientas, vamos a seguir teniendo dudas y ya encontramos la forma de resolver una, pero nos va a salir otra. O sea, esto no se acaba, ¿eh?
esto sí no se acaba, es de alguna manera estar aprendiendo todos los días con los casos clínicos. Y los protocolos de diagnóstico en la utilización de procesos de bloqueos anestésicos y procesos de análisis con radiografía, eso, estos protocolos son muy generales, son excelentes, nos ubican muy bien, pero yo les voy a comentar que no me gusta decir en mi experiencia porque realmente es muy poca la que tengo y el conocimiento que me ha dado es muy poco, pero lo que sí les puedo asegurar es que los protocolos siempre los voy adaptando como un traje a la medida en cada caso que se presenta con cada uno de mis pacientes. O sea, no voy a abordar lo mismo con todos, porque yo creo que las recetas de cocina también en el diagnóstico de claudicaciones no encaja. Siempre vamos a encontrar, aunque sean claudicaciones muy similares, vamos a encontrar algún punto en el cual no haya coincidencia. Y esto nos va a dar lugar a que podamos nosotros de alguna manera cometer errores en el proceso de diagnóstico y en el proceso de tratamiento del paciente. Entonces, las técnicas de diagnóstico, tenemos los parámetros que nos han enseñado los maestros con respecto a esto, pero vamos a ir adaptándolos según las necesidades de nuestro paciente y las necesidades diagnósticas de nosotros. Entonces, es lo que yo podría comentarles al respecto. ¿Sí? Bueno, este es otro paciente. Ya este es un proceso completo de un video que hice con los estudiantes de la facultad, que me insistieron mucho. Ya este tiene un poquito de tiempo, pero vean al paciente, una ligera manifestación de claudicación en la mano, se cambia de piso y empieza a hacerse todo el proceso, observar anterior, posterior, todo lo que se va a llevar a cabo. Entonces, nuevamente, ya ahí hay una manifestación más clara del dolor en uno de los miembros. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a hacer ya lo que es el examen físico. Para esto quiero comentarles que ya habíamos nosotros observado previamente ¿cómo se llama? Al caballo en estática. Aquí esta secuencia creo que está mal. Aquí necesitaba ser primero esta parte, después la parte de dinámica, pero bueno, aquí lo que cambió fue la secuencia según el video, pero no cómo se realizó, ¿no? Entonces ya una vez que se observa, pasamos a lo que es la revisión de casco. No había manifestación de dolor, curiosamente, en este paciente. Era mínima la respuesta de dolor. Si mal no recuerdo, no me dijeron nada las personas encargadas, pero ya habían puesto ellos fenilbutazona, ya le habían administrado, obviamente había disminuido mucho el dolor, pero a la hora de hacerle determinadas pruebas, pues bueno, sí localizamos. Voy a adelantarlo un poquito porque creo que se avienta toda la flexión, ¿sí? Ay, perdón. Ahí empieza a haber una manifestación de dolor más marcada, que es que ya estaba pasando el efecto del analgésico. Entonces vamos a pasar a hacer los bloqueos.
Vamos a hacer digital posterior para bloquear casco. En este caso, una disculpota, aquí debe haber, ha habido la utilización de guantes, pero estamos haciendo bloqueos, perineurales, entonces no estamos incidiendo en una articulación, por lo tanto, pues no tenemos mayor problema, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho cuidado, nada más en esta situación. Se llevan los bloqueos en ambos lados y se empieza a observar una vez que, cómo fue la respuesta. Se empieza a hacer un bloqueo más arriba, perdón, ¿sí? Abaxial, porque no vimos una respuesta contundente. Y se empieza a evaluar nuevamente la locomoción del paciente. Parece que ya empieza a mejorar. Ya estaba bloqueado prácticamente posterior y anterior de casco y empieza a desplazarse de manera más normal nuestro paciente. Y ya una vez que se determinó más o menos esta situación, bueno, pues ya decidimos nosotros hacer el proceso de radiología. Y bueno, ya se lleva al digitalizador. Y aquí vemos, esta parte es importante, donde vemos esta capsulita de gas, que es prácticamente ya una lesión, hay un desprendimiento de la cápsula, es la laminitis la que tiene el paciente, pero además encontramos otras lesiones por ahí que ya eran más viejas, ¿no? Pero que no eran la causa de la claudicación en sí, como lo era el dolor de la laminitis. Por ejemplo, encontramos otra lesión. Y bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta. Vi la pregunta sobre la neumonía. Acuérdense que todos los procesos que llevan procesos de endotoxemia, cólico, cursa por una endotoxemia, van a causar un efecto, bueno, es explicar lo que es la fisiopatología de la laminitis. No es que cause cojera, es que va a causar problemas de laminitis. Y obviamente la laminitis se va a manifestar como cojera. Entonces, al haber, por ejemplo, una endotoxemia, esta va a tener acción sobre los receptores beta endoteliales de los vasos. Y acuérdate que los vasos del casco, son muy, muy pequeños a la hora de cerrarse, pueden causar problemas de hipoxia prácticamente en ese casco y va a haber necrosis y obviamente va a haber esa formación de enzimas y desprendimiento de la cápsula articular prácticamente en la tercera falange. Entonces, por eso no es la neumonía como tal, sino es el proceso de endotoxemia la que causa toda esta situación y va a desencadenar en una laminitis, ¿no? Que es a lo que más miedo le tenemos los médicos cuando estamos tratando, por ejemplo, un cólico en caballos. No sé si quedó la pregunta contestada. Muy bien, gracias, doctor. Hay una pregunta más y nos dice, ¿qué medicamento recomienda para los bloqueos? Mira, en México, barato, fácil de adquirir y todo, sería lidocaína, ¿no?
Hay otras sustancias que tienen un efecto más duradero, obviamente son anestésicos locales, pero casi con lo que yo me siento muy cómodo trabajando es con lidocaína al 2% sin epinefrina, ¿no? Es con lo que normalmente trabajo yo más. Nos da una analgesia por lo menos de pues unas de 2 a 4 horas. Yo creo que es bastante obvio que pues con eso de tiempo pues, puedes hacer tus diagnósticos de claudicaciones sin problema. Es lo que más trabajamos nosotros y vuelvo a lo mismo, por no trabajo, tal vez no será lo ideal para algunos colegas, pero por lo menos es lo más económico y lo que tengo a la mano para trabajar muchas veces, ¿no? Y que tengo a la mano, porque en algunas ocasiones también le meten mano a mi maleta y cuando voy buscando algo ya no hay, pues vamos a la farmacia rápido y ahí la encuentro, ¿no? Pero sí, realmente ese es el producto que más utilizo yo. Muy bien, tenemos una pregunta más y nos dicen, ¿qué pasa si nunca se trata un equino con claudicaciones? Pues va a haber lesiones crónicas, va a haber lesiones crónicas, musculares, esqueléticas pueden ser, articulares, cápsulas articulares. Entonces, al final del camino, el que sufre los dolores es el pobre caballo, ¿no? Entonces, se va a volver un proceso crónico y de mucho dolor en la vida del pobre caballo. Muy bien, tenemos una pregunta más y nos dice, ¿puede repetir la información del lado isolateral y lado contrario de los miembros? Se llama la ley de los lados, ¿sí? Cuando son dos miembros que claudican, cuando tú llegas a evaluar un caballo y ves que el caballo está claudicando de mano y pata, y la mano derecha la que claudica y es la miembro posterior derecho el que claudica, se conoce como una lesión, o sea, se conoce como ipsolateral, porque es el mismo lado, es lo que la palabra quiere decir, ipsolateral. Al ser ipsolaterales, el miembro que te está causando el problema o el miembro primario, el que tiene el problema realmente, es el posterior, es el miembro posterior. Ahí vas a hacer bloqueos y vas a ver cómo desaparecen a veces las claudicaciones tanto de mano como de miembro posterior. Cuando son cruzadas, que puede ser mano derecha, pata izquierda o mano izquierda, pata derecha, en ese caso el que es el causante de la claudicación es el miembro anterior. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta más y nos dicen, excelente conferencia. Mi pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento para una laminitis según su opinión? Bueno, yo creo que lo que mejor nos ha funcionado en problemas de laminitis cuando está iniciando, cuando tenemos la oportunidad de diagnosticar y resolver con bastante, en esa ventana de oro que le diría yo, normalmente utilizamos pentoxifilina, le responden muy bien al control del dolor con fenilbutazona. No me gusta a mí meterles otras sustancias analgésicas. Fenilbutazona les va bastante bien. Prednisolón, digo, fenilbutazona, pentoxifilina vía oral, también porque la inyectable es carísima, les va bastante bien con la pentoxifilina, que también la compras en, en farmacia para personas, muy económica. Y poner las aguas, ahora sí que los miembros ponerlos en hielo, ¿no? Tratar de enfriar esos cascos lo más que puedas, ¿no? Y ir haciendo tu evaluación periódica para ver cómo va, si sigue habiendo una rotación de la tercera falange o no. Si son laminitis agudas, híjole, no, nos puede ir bien a comparación de una laminitis ya crónica, ¿no?
ahí sí ya siento yo que a veces se me complican mucho, porque llega un momento en el que ya no hay una respuesta positiva al tratamiento, ¿no? Gracias. Pablo Can, buenas tardes. ¿En qué momento de la claudicación se debe realizar un bloqueo de la vaina del nervio? La vaina del tendón. Mira, yo la verdad, híjole, esa parte me había costado mucho entenderla. Yo aprendí a hacer ¿cómo se llama? Aprendí a hacer los bloqueos. Muchos de ellos me enseñaron en la Policía Montada en Ciudad de México, con el doctor Lalo Morones. Él me enseñó a hacer claudicación cerebral y el doctor Ramiro Calderón. Este, pero bloqueábamos y mejoraba el caballo y ya hasta ahí te quedas. Tuve una ocasión un paciente que hice los bloqueos, me fui hasta bloqueos más arriba de donde debí haber hecho, o sea, hice el digital posterior, hice abaxial, me fui a volar bajo, volar, y el caso es que el paciente mejoraba 80% y seguía la claudicación presente aún post bloqueos. Posteriormente a ello leí un artículo, no recuerdo el nombre del doctor, en la Universidad de Davis, si mal no recuerdo, donde hablaba del bloqueo de la vaina de tendón. Entonces, después lo vi en el Congreso de AMNI y de ahí, cuando regresé a ver a mi paciente, lo primero que hice fue buscar y bloquear y la respuesta fue inmediatamente positiva. O sea, al 100% se mejoró la claudicación de mi paciente. Entonces de ahí dije, bueno, entonces siempre hay que considerar esta estructura. Cuando tú ya no te queda más que bloquear y sigue claudicando, entonces vas a tener que buscar esas alternativas, ¿no? Hay muchos más lesiones, ¿no? Que no se van a componer, pero al menos he tenido una buena experiencia con estos tratamientos, o con este, perdón, método de diagnóstico. Gracias. Antes de continuar con las preguntas, tenemos algunos saludos. Esteban Muñoz, excelente charla de doctor. Los saludamos desde la Cuenca, Ecuador. Julián Martín, gracias doctor. De Ornaro Rafael, ¿qué relación hay entre dos problemas de odontología con el aparato locomotor? De odontología con el aparato locomotor. Te voy a ser bien honesto, no me he actualizado en ese sentido, no lo sé. No lo sé si habrá. Yo he escuchado, pero eso lo escuché de un tipo que no es médico veterinario, que estaba promoviendo mucho lo que es el balance orodental con respecto a mejorar el desempeño atlético del caballo, tiene sentido, pero digo que era un charlatán porque el tipo no era ni siquiera veterinario, y era para sacarle dinero a los clientes, ¿no? Haciendo lo del trabajo del médico veterinario formal, pero, y lo malo es que los dueños se lo creían, ¿no? O sea, yo veía el desempeño igual del caballo en el carril y decía, no, mira ya cómo mejoró Entonces digo, bueno, como que no me sentí No me ha dado por investigar, te soy honesto, pero lo que sí te puedo decir es que un caballo que en una carrera no va cómodo en todos los aspectos, que llega a tener problemas odontológicos, que lleva a tener un problema muscular, va a ser un caballo que va a ser muy deficiente en su desempeño atlético. Entonces, obviamente, entre más cómodo vaya el caballo, mucho mejor va a ser su desempeño y mucho más posibilidades de poder ganar va a tener ese paciente o ese competidor, por así decirlo. Amén de que también recordemos que el trabajo de preparación de un caballo de carril, que eso yo creo que es tema para otra plática posteriormente, la preparación de lo que hace la gente empírica aquí afuera, sin ningún entrenamiento médico, contra lo que haría un médico dedicado a la medicina deportiva, ¿no? O sea, ¿cómo cuido a mi caballo
En primer lugar, viendo lo de los aplomos, teniendo al animal en óptimas condiciones de nutrición. El entrenamiento debe de ser constante, de buen nivel, evitar drogas que no sean necesarias. Yo creo que al caballo deportivo le puedes meter todo por la boca, no necesitas estarlo picoteando con sueros y cuanta cosa que ponen por acá. Y más que todo, llegar a la carrera cómodo, ¿no? O sea, no haberlo errado 8 días antes de la carrera, hacer cosas que no tendrían sentido y que van en perjuicio del desempeño de tu paciente, pero sobre todo, la mano del que lo monta, la mano del que lo cuida y la mano del veterinario. O sea, son cosas que tienen que ir a la par para que puedan tener buenos resultados. Al menos es lo que yo he visto aquí con mis pacientes y de alguna manera creo que no nos ha ido mal. Pero sí es bien importante, ¿cómo se llama? Considerar esa parte. Y te vuelvo a repetir, lo de la boca, pues me suena lógico en el sentido de que vaya cómodo, que no, el bocado no le vaya lastimando, cosas así, pero ya lleva un buen balance de boca, ¿no? Pero te prometo que lo investigo y más adelante, si me mandan tu correo electrónico, te puedo dar una respuesta más certera. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más y dice, ¿existe alguna dosis tóxica de lidocaína? Alguna dosis tóxica Miren, las dosis en bloqueos van muy, muy, muy... Es muy importante el control. Hay precisamente de donde saqué los videos, la doctora Dyson, me parece, habla de la migración de la lidocaína o de los anestésicos por las ramas. Cuando tú haces un bloqueo, no debes de utilizar más de 1 ml, máximo 2 ml de anestésico local en el punto de inyección. Yo ocupo uno y me va muy bien, ya bien anestesiada la zona, porque la misma presión de la cápsula que hace ese anestésico hace que migre a partes más arriba. Si tú metes 2 o más ml de lidocaína en un punto, es seguro que va a migrar hacia arriba la lidocaína. Lo han demostrado con estudios que hacen radiografía, revuelven la lidocaína con medio de contraste, hacen el punto de aplicación de 3 ml, de 4 ml y han visto cómo migra hacia partes más altas. Entonces, se está bloqueando solito el paciente. Entonces, no es tanto la toxicidad, sino el hecho de que te va a enmascarar tu diagnóstico. Entonces, debes de ser muy, muy, muy cuidadoso con la cantidad de lidocaína que ocupa. Yo, por ejemplo, en los puntos más bajos ocupo 1 ml de cada lado y se acabó. O sea, no meto más a manera de que pueda yo evitar esa migración. Imagínate, estás haciendo un digital posterior y te va a migrar hacia abaxial. Entonces ya cuando tú bloqueas, ahora va a bloquearte más arriba. O sea, es lo que hay que evitar. Gracias, doctor. ¿Hay una diferencia conceptual entre la laminitis e infosura? No es lo mismo. O sea, bueno, desde mi óptica o de lo que yo conozco desde hace ya casi 30 años, es lo mismo infosura, nada más que infosura creo que le llaman en Sudamérica, en Argentina y en países así, y aquí en México pues es laminitis y en Estados Unidos creo que también laminitis. Muy bien. ¿Qué procedimiento se utiliza para curar estos problemas? Laminitis, ya lo contesté hace un rato, ya les dije del tratamiento con el que por lo Sí, menos le está muy bien. Algo que me faltó comentar es el herraje, es fundamental. Con un buen herrero, haciendo unos herrajes de mecedora, a veces herraje de huevo con esponja, o sea, diferente tipo de herraje, según el herrero experto que tengan por allá, péguense a él les va a ayudar a resolver mucho, mucho, muy bien este tipo de problemas. Y van de la mano el médico con el herrero, ¿eh? O sea, eso es indiscutible. O si hay un médico herrero, que sea médico veterinario, que se dedique a lo de herraje, con él. Yo siento que es lo mejor que pueden hacer. muchas gracias. Tenemos algunos comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Charla. Acabo de egresar de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia y me gustaría seguir preparándome en el área de equinos. Si no se haya oportunidad de trabajar con usted, Doc.
Otro comentario más, me gustó mucho su charla, muy bien explicada, gracias desde España. Y Ok. se puede Es- consultar la grabación, sí, con mucho gusto, la grabación queda grabada y se sube a varios medios digitales, tanto en el Face como en YouTube. Muchísimas gracias. Doctor, ¿qué opina del tratamiento de la laminitis aguda con dimetrisulfosido? Dimetrisulfósido. No lo he ocupado. La verdad no voy a mentirles, no lo he ocupado. Normalmente nosotros ocupamos medicamentos dirigidos a mejorar la circulación periférica. No ocupamos sustancias de ese tipo. Este, pero realmente yo creo que en ese caso hay muy poco lo que es, vaya, hasta ahorita no he tenido que me convenza un tratamiento para decirte, este es el que ocupamos. Yo controlo mucho dolor, ocupo mucho el herraje, ocupamos, incluso hasta, en algunas ocasiones hasta aspirina para control, para evitar la segregación plaquetaria, para seguirla, dejar, pero no permitir el aumento, pero hasta ahí de esta sustancia, realmente, la isosuprina también se ocupa mucho aquí en México. Yo lo ocupo muy poco, este, pero pues yo sería cosa de investigar y ver qué tal funciona este producto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna participación de los panelistas? Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, doctor Ramiro. Adelante. sí, yo deseo agregar algo a la excelente exposición del profesor. Hacer un poquito más énfasis en la relación de conformación y aplomo, ¿no? Eso probablemente por cuestiones de tiempo el doctor no ha sido más explícito, pero hay una relación Sí, absoluta. claro, Y hay una frase muy conocida, ¿no? Buena conformación, buen aplomo, buen caballo. exactamente. Mal aplomo, tarde o temprano hay cojera. ¿Eh? O sea que un médico veterinario y un estudiante debe de prepararse mucho en determinar conformación y los aplomos normales. Claro, Hay líneas de aplomo teóricas normales del miembro anterior y del miembro posterior, vistos de craneal, de caudal y de lateral. Por otro lado, el doctor mostró muy bien una lámina del casco, en la cual lo dividió en 3 secciones. Si bien es cierto, todo el casco es de suma importancia, porque no casco, no no, caballo. así es Todo el correcto. casco es importante, la parte central Sí, sí, es Sofi. más importante que las otras partes que son también importantes. ¿Por qué? Porque en la parte central está la parte principal del casco. Está el hueso navicular y la bolsa podotocrial. Esos son puntos claves en el casco. Con esto no quiero yo decir que los talones no sean importantes, ni que la parte anterior no lo sea. Pero de las Claro, 3, jamás hay que olvidar un buen examen en la parte central de la ranilla. Por otro lado, el bloqueo de nervios es lo último que se hace en un examen de cojeras. Antes hay que hacer examen de inspección, de palpación, en la estación, en movimiento, etcétera, etcétera.
Y lo último que se hace es bloqueo de nervios. Y francamente, no meterse a hacer esto si no se tiene un absoluto conocimiento de la anatomía y los puntos de referencia para cada inyección. Cada inyección tiene un punto de referencia. Si nos vamos, aunque sea 1 milímetro, nos apartamos, podemos estar bloqueando otro nervio. Y nuestro diagnóstico es un fracaso. Porque el bloqueo de nervios solamente se hace en las cojeras oscuras, en las muy sutiles, cuando ya otros métodos han fallado. Y en cuanto a la odontología, hay un caso en el cual una lesión dentaria lleva a cojera, porque el caballo se rehúsa o a caminar, o a saltar, o a realizar su trabajo. Es cuando el primer premolar hace su aparición porque es vestigial y empuja al segundo premolar. Este es el diente de lobo. Cuando el diente de lobo presiona al segundo premolar y le pone freno, el caballo se rehúsa y parece una cojera, pero no es cojera, es la boca. Y en cuanto a la laminitis, la causa de la laminitis es multifactorial. Exactamente. Entonces, antes de intentar un tratamiento, tenemos que determinar qué produjo la laminitis. Si se produjo por un problema gástrico sobre ingestión de grano, tratemos primero eso. Si se produjo por retención de placenta, tratemos la retención de placenta. Si se produjo por agua fría, tratemos eso. O sea, que siendo multifactorial, primero la causa y después vemos qué tratamiento vamos a aplicar. Hay tratamientos básicos que entran en cualquier causa que llevó a la laminitis. Uno de ellos, que nunca debe de faltar, es los vasodilatadores. Tenemos que abrir. Lo que el médico veterinario tiene que evitar es que rote la tercera falange. Ese es el fin de todo tratamiento. Evitar que, entonces, si ustedes tienen que una yegua retuvo la placenta 2 horas y media, 3, ustedes ya traten como que ya se presentó la laminitis, una batería contra la placenta. Si se comió gran cantidad de grano, antes que ese grano viaje del estómago al intestino, ustedes trátenlo, ¿no? Como que si ya se presentó, dándole lactantes, purgantes, etc. Esa es mi participación, mi colaboración a la magnífica exposición del doctor Nájera. Lo he Muchas gracias, acompañado estimado doctor Ramiro. bien atento a su exposición y la verdad que es una excelente exposición. Gracias. Gracias, doctor Ramiro. Damos la palabra a la doctora Irma Tovar. Adelante, doctora. Soy Rafael Ordóñez, doctor. Adelante, doctor Rafael. Tuvimos complicación con una de las computadoras, por eso aparezco yo ahora aquí. Bien, pues agradecer a las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por todas las facilidades que han dado para realizar este ciclo de conferencias, en particular al doctor David Nájera con su
ponencia también explicada, coincidimos con lo que están comentando desde España y otros colegas más, y al doctor Herminio Jiménez. Y por otro lado, bueno, también la asistencia de todos nuestros colegas panelistas y deseo hacer la invitación para la próxima conferencia que será a cargo del doctor Joaquín Ranz Vallejo de la Universidad Complutense de Madrid y es también presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina en España y presidente del comité organizador del Congreso Mundial de Buiatría a celebrarse en Madrid en este año 2022. La conferencia será el próximo sábado 22 de enero a las 11 horas, hora de México, y el título es ¿Hay patologías quirúrgicas nuevas en el abdomen bovino? Ese es el tema que nos va a explicar el doctor Joaquín Ranz. Pues agradecer a todos los asistentes, a nuestros colegas panelistas, al doctor Ramiro Valle con sus siempre excelentes participaciones, al doctor Oscar Perusia, al doctor Gamero, al doctor Muñoz de la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, en fin, a todos nuestros estimados asistentes. Pues muchas gracias. Gracias, estimado doctor Rafael. Pasamos a hacer entrega de la constancia de participación al doctor David Nájera Castañón. Estimado doctor David Nájera Castañón, al nombre propio y a nombre del comité organizador agradecemos su ponencia, esperando tener próximamente nos pueda acompañar en más eventos de esta naturaleza. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego. A ustedes, los asistentes, muchas gracias por su compañía. Esperamos contar con su asistencia en los próximos eventos. Gracias a todos y realmente un gusto haber estado, doctor Ramiro. Muchas gracias por sus observaciones. Doctor, gracias. Estoy muy Rafael, agradecido. muchas gracias. Y buena tarde a todos. Adiós, doctor. Gracias también a todos. Saludos desde Ecuador. Gracias, hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde. Saludos, doctor Taja, doctor Claudio Centeno, doctora Rosemary Barreto y todos los colegas que nos están escuchando.